Hermanos, el sermón de esta mañana lo he titulado Un joven muy amado. Un joven muy amado. La Biblia nos habla de muchos jóvenes importantes, unos fuertes como Sansón, otros valientes como David, muy valientes, ¿verdad? Jóvenes evangelistas como Timoteo, jóvenes como el amigo amado de nuestro Señor Jesucristo, Lázaro. Pero también hay jóvenes que decepcionaron, ¿verdad? Como el joven rico, que no quiso dejar sus riquezas por seguir al Señor. Hoy vamos a ver a un joven muy querido por toda la comunidad, por la iglesia del Señor, en ese lugar. Todos los jóvenes en la iglesia son muy amados por todos nosotros. Nosotros amamos a nuestros jóvenes, queremos siempre lo mejor para ellos, los queremos mucho, ¿verdad? Y queremos que sirvan a nuestro Dios y que no se pierdan en el mundo. Este joven del que vamos a ver esta mañana está en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 9. Hechos 29 dice la palabra de Dios: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto, dice la palabra de Dios. Vemos aquí la aparición de este joven y son los únicos textos que nos hablan de este joven Eutico en la Biblia. Vamos a ver qué es lo que nos dice de él. Primeramente, vamos a ver qué significa este nombre, Eutico. Este nombre proviene del griego eutujos, que significa afortunado o feliz. Afortunado o feliz quiere decir Eutico, el nombre de este joven. Vemos en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 7, nos dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la media noche. Era la reunión, hermanos, de la iglesia de Cristo en Troas. Un día domingo, dice la palabra de Dios, el primer día de la semana, que corresponde a nuestros tiempos, el día domingo. Era la reunión en esa iglesia, era el culto de adoración a Dios. Este texto también nos indica que los discípulos participaban de la cena del Señor, la cena que nuestro Señor Jesucristo instituyó y que dijo además que lo hiciéramos, un mandamiento, que lo hiciéramos en memoria de Él. Nos indica que los discípulos la practicaban el día domingo, el primer día de la semana. Era un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo y tenían que hacerlo en memoria de Él, como lo estamos haciendo nosotros este día, el día domingo, igual que los primeros cristianos, que nuestros primeros hermanos lo hacemos igualmente nosotros. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos del 26 al 28. Y mientras comían,
tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto nos indica, hermanos, que era una práctica frecuente que hacían los discípulos, realizada cada domingo, como dice ahí el libro de los Hechos 27, el día del Señor, por las iglesias de Cristo en todo el mundo antiguo. 1 Corintios, capítulo 10. Vamos a la carta a los Corintios, los hermanos ahí en esa ciudad de Corinto. 1 Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo ya había sido muerto, crucificado, sepultado, y había resucitado, y ya había ascendido al cielo. Y vemos cómo la iglesia que se estableció en el día de Pentecostés, 50 días después de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo la iglesia practicaba la cena del Señor. 1 Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahí en la iglesia de Corintios, ellos estaban tomando la cena del Señor. También vemos, hermanos, que la ofrenda para los santos necesitados, también se recolectaba cada domingo, cada primer día de la semana. Y los apóstoles ya le habían enseñado a otros hermanos también, en Galacia, a los hermanos en Corintio. Dice 1 Corintios 16, 1. Primera Corintios 16, 1 dice la palabra de Dios: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. En las iglesias de Galacia, que eran muchas, ya se había enseñado lo de la ofrenda para los santos. Dice el apóstol Pablo: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vemos ofrendas para los santos. Nada de diezmos, ¿verdad? El diezmo nunca fue dinero. Fueron alimentos en el Antiguo Testamento para la tribu de Leví. Aquí en la iglesia del Señor, como los apóstoles enseñaron, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Y dice, ¿para qué? En cuanto a la ofrenda para los santos, para los hermanos necesitados, para llevar la obra del Señor a cabo, para los hermanos que necesiten, viudas, huérfanos, enfermos que no puedan trabajar. Para eso es la ofrenda. La ofrenda no es para alguien llamado el pastor, ¿verdad? No. La ofrenda es para los santos necesitados. El apóstol Pablo tenía necesidad porque iba y predicaba el evangelio, pero también trabajaba. Muchos hermanos son ayudados
con esta ofrenda, porque se dedican a predicar el Evangelio. Son ayudados para sus necesidades básicas, ¿verdad? Alimentación, viajes, ¿verdad? Hospedajes. Nosotros seguimos el ejemplo apostólico como está en la Biblia, el ejemplo bíblico, y lo hacemos como ellos lo hacían. Cada primer día de la semana tomamos de la cena del Señor, cada primer día de la semana ofrendamos para los santos. Este es nuestro ejemplo bíblico, nuestro ejemplo apostólico. Este es nuestro modelo a seguir, nuestro patrón autorizado por Dios. Dios no autoriza otra cosa para la iglesia de Cristo. Ahí estaba este joven en la reunión de la iglesia, el primer día de la semana. Ahí estaba Eutico congregado para adorar a Dios. No sabemos, ¿verdad?, la condición en la que él estaba o en la que él vivía. No sabemos si él estaba muy cansado por el trabajo, tal vez tenía alguna enfermedad, o sus padres estaban enfermos y él cuidaba de ellos. No lo sabemos. No lo revela la Sagrada Escritura. Pero lo que sí sabemos es que estaba allí, solo, sentado en la ventana, escuchando la predicación del apóstol Pablo. No había nadie a su lado que lo despertara, que le llamara la atención. Nosotros venimos aquí, a veces solos, pero la mayoría de las veces acompañados, con nuestra esposa, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con un amigo, ¿verdad?, con algún hermano. Y si nos ven que nos estamos durmiendo, o si nos ven que estamos cabeceando, pues rápido nos llaman la atención, nos dan un pellizco, ¿verdad?, para despertar y para poner atención. Eutico estaba ahí solo, hermano, no tenía nadie al lado. Al parecer, ¿verdad?, fue sola la reunión ese día en la iglesia y estaba sentado ahí en esa ventana. Tal vez él no sabía que se iba a dormir y que iba a caer del tercer piso, ¿verdad?, un lugar alto. Pero él estaba cumpliendo con el mandamiento de Dios de no dejarse de congregar. Y es un mandamiento de Dios, hermanos, el no dejarse de congregar. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 del 24 al 25. Dice la palabra de Dios: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos, hermano. Y no solamente el día domingo, ¿verdad?, sino todos los días de reunión, todos los días que la iglesia ha establecido para reunirse. Ahí estaba Eutico reunido ese día, cumpliendo con ese mandamiento de Dios. Tal vez sus padres no pudieron ir ese día a la reunión, pero él estaba ahí. O vivía solo, no lo sabemos, ¿verdad? Pero para él lo más importante era estar ahí en la reunión, en las cosas de nuestro Dios. Eso era lo importante para Eutico. Como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, cuando era niño. Lucas 2:49, vamos a leerlo. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Cuántos años tenía
Jesús estaba pasando de niño a joven, ¿verdad? 12 años. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Ahí estaba Jesús, hermano, en medio de los doctores y de los maestros, oyéndoles y preguntándoles, de 12 años. Ahí estaba este joven Eutico, no sabemos cuántos años tenía, pero era joven, dice la Escritura, y es un rango muy grande de edad, la juventud. ¿En dónde están nuestros jóvenes, hermano? ¿En dónde están nuestros niños? En las cosas importantes que realmente importan. En los negocios de mi Padre me es necesario estar, dijo Jesús. Eutico ahí estaba, en la reunión de la iglesia, el día domingo. Amado joven, si sus padres no quieren congregarse, o no pueden, ¿verdad? Por algo, alguna razón, alguna enfermedad, y usted quiere hacerlo, hágalo. Venga a las reuniones. Cumpla con el mandamiento de Dios de congregarse. Puede pedirle a un hermano, ¿verdad?, que le pueda traer, le puede pedir ese favor. Hermano, mis papás no pueden congregarse, pero yo quiero ir a la reunión. Pase por mí, por favor. Y los hermanos con mucho gusto le puedo asegurar que van por usted y lo traen y lo llevan también, con mucho gusto. Siempre estaremos nosotros los hermanos dispuestos a ayudarle para las cosas de Dios. Usted no se detenga, joven, si sus padres no quieren venir a las reuniones. De seguro, este joven, afortunado y feliz, conocía las Escrituras. Dice Eclesiastés 12:1. El libro de Eclesiastés quiere decir el predicador. Un libro de Salomón. Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, hermanos. Y qué bonito, hermanos, es llegar a viejo, llegar a anciano, ¿verdad? Y saber que tu juventud fue dedicada a Cristo, fue dedicada a Dios.
Recordemos al apóstol Pablo cuando estaba ahí encerrado en la cárcel, preparado para morir ya. Decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo vivo es para Cristo y si muero es ganancia porque va al cielo. Decía él, ¿verdad? He peleado la buena batalla de la fe. Mi corona de justicia está lista. Él dedicó su tiempo, su vida de sus últimos años a Cristo. Seguro, ¿verdad? Eutico conocía las Sagradas Escrituras, ahí en Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. El hombre más sabio sobre la tierra le está dando este consejo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Salomón ya estaba terminando, ya estaba de año, ¿verdad? Terminando esta carta, y así cierra esta carta. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Con la experiencia, con toda esa sabiduría que tenía, él se lo está diciendo, joven. Y termina el discurso, ¿verdad? De esta manera. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Hechos 29, vamos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 9, dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Eutico murió. Hermano, dice la palabra que fue levantado muerto. No como muerto, ¿verdad? Sino muerto. Murió al caer de ahí. Dice que Pablo había alargado el discurso. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la media noche. Aprovechando bien el tiempo, el apóstol Pablo dice, alargó el discurso hasta la media noche. Mucho tiempo estaban ahí, hermanos, reunidos, y Pablo predicando, y alargó el discurso hasta la medianoche. Algunos hermanos se cansan cuando la reunión es muy larga, ¿verdad? Muchos hermanos trabajan mucho, trabajo muy pesado, a veces no descansan bien, no se alimentan bien, se duermen muy tarde, a veces se desvelan por diferentes motivos, ¿verdad? Otros están enfermos o tienen enfermos en sus hogares y los cuidan y se cansan y entra el sueño en los hermanos a veces. A veces el predicador, vemos a los hermanos que tienen ánimo, que están poniendo atención y alargamos el discurso. Aprovechamos, ¿verdad?, que los hermanos están animosos y están poniendo atención y alargamos el discurso. Eutico realmente murió, fue levantado muerto ahí. Recordemos que la historia, hermanos,
la está escribiendo Lucas. ¿Y qué era Lucas? Era médico, ¿verdad? Era doctor en aquel tiempo. Y él sabía bien la situación. Eutico cayó del tercer piso. Imagínense, hermano, una altura tremenda, ¿verdad? Cayó y murió. Escribe Lucas, fue levantado, muerto. No tenía vida ya, no tenía signos vitales. Había muerto. Su espíritu se había separado del cuerpo. Esa es la palabra muerte, que significa separación. Dice el versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. ¿Qué le recuerda esto, hermanos? Estudiamos, ¿verdad?, a Elías, al profeta Elías, ¿se acuerdan? Fueron como 3, 4, 5 estudios por el Zoom. Hizo lo mismo el apóstol Pablo, como lo que hizo Elías. Primera de Reyes 17:20. Primera de Reyes 17:20, y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Se tendió sobre el niño. Pablo hace lo mismo, y Eliseo hace lo mismo. Segunda de Reyes 4:34. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Grande milagro, ¿verdad? Eso por el poder de Dios. Elías, Eliseo y ahora el apóstol Pablo, que tenía también el poder de Dios. También nos recuerda, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, cómo Él resucitaba a los muertos. Resucitó a su amigo Lázaro, ¿verdad? Y el versículo 10, con esas mismas palabras nos recuerdan, no sé si dijo el hermano, ¿verdad?, que recordaba a nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20, 10, ¿verdad? No os alarméis, pues está vivo. Nuestro Señor Jesucristo utilizó estas mismas palabras. No os alarméis, pues está vivo. El versículo 11 dice: después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Siguió el discurso, hermanos, desde la medianoche hasta el alba. Y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Fueron grandemente consolados, hermanos. ¿Qué nos indica esto? Que este joven era un joven amado por todos, que había mucho dolor
por la muerte de este joven. Estaban dolidos, ¿verdad? Estaban sufriendo. Para ser grandemente consolados tiene que haber un gran dolor y un gran sentimiento y mucho amor. Llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados, hermanos. Eutico era un joven muy querido, un joven muy amado por toda la comunidad ahí, por toda la iglesia, al igual que todos nuestros jóvenes aquí, ¿verdad? Si algo le pasa a uno de nuestros jóvenes, nosotros nos dolemos, ¿verdad? Sufrimos, no queremos que les pase nada malo. Realmente, hermanos, Eutico era un joven muy afortunado y feliz. Era un joven alegre, ¿verdad? Que todos lo querían ahí en la iglesia. Como el significado de su nombre. Eutico, que quiere decir afortunado o feliz. Y siempre en las reuniones de la iglesia. En esa ocasión cayó del tercer piso por estar ahí, hermano. Él no se fue a su casa, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo alargó el discurso, sino que siguió ahí, pero le llegó el sueño y cayó del tercer piso. Hermanos, jóvenes, no deje de congregarse, no deje de venir a las reuniones. Y es un mandamiento para toda la iglesia, ¿verdad? Para jóvenes y para adultos. Y los adultos pues traemos a nuestros niños. Dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuanto más los jóvenes, dice la palabra de Dios también, ¿verdad? Es bueno que el joven, que el hombre desde su juventud empiece a llevar el yugo, pero el yugo de Cristo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice nuestro Señor Jesucristo. Y Dios le hace un llamado, ¿verdad? Él dice, Mateo 11, 28, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios le está llamando esta mañana, querido joven, si usted quiere estar en Cristo, si usted quiere ser como esos grandes jóvenes que nos habla la Biblia, ¿verdad? Hoy es el día de salvación. Usted puede confesar a Cristo y pedir ser bautizado para el perdón de sus pecados y empezar una vida nueva en Cristo y ser grandemente bendecidos, porque el bautismo nos pone en Cristo. En el bautismo Dios nos perdona los pecados. En el bautismo Dios nos añade a su iglesia, ¿verdad? Somos añadidos por el Señor a la iglesia cuando obedecemos al Evangelio. Romanos 6, ¿verdad? Cuando somos bautizados, obedecemos al Evangelio. Nuestros nombres son escritos en el libro de la vida y hay que mantenerlo ahí, ¿verdad? Después de haber obedecido el Evangelio, que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Gracias, hermanos, y que Dios les bendiga.